Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos a Astrología en Criollo, este espacio de podcast para hablar de distintas cuestiones de astrología, bien a tierra, bien simple, bien sencillo para que lo entiendan todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien del otro lado, compartiendo estas palabras, este capítulo conmigo. Y como siempre, en todos los inicios de temporada, para hablar de los signos y para hablar de la energía de cada uno de los signos, me acompaña Virginia Muiños de Astroliterata, que obviamente vamos a tratar de explicar esta energía acuariana a través de algún escritor. ¿Cómo estás, Vir? ¿Todo bien? Buen día. Hola, Agus. Buen día a todos. ¿Cómo andan acá? Disfrutando esta grabación de esta temporada Acuario que se nos viene encima. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, porque ya creo que es la tercera o cuarta vez que estamos intentando grabar y parece mentira, pero siempre hay siempre pasó que hubo algún ruidito, alguna interrupción, alguna falla, alguna cosa que dijo, bueno, primero hay que armar una estructura para romper la estructura y poder armar otra. Tan acuariano que duele y claro. Sí. Acá estamos tratando de ver si finalmente lo dejamos tranquilo a Acuario y le gusta lo que estamos haciendo. Creo que si van a los capítulos anteriores, en cada uno de los capítulos que estuvimos hablando de Escorpio, que estuvimos hablando de Sagitario, que estuvimos hablando de Capricornio, en este caso de Acuario, parece hasta mentira que la energía de la charla se tiñe con la energía del signo que estamos tratando de explicarles y estamos tratando de representar. Y en este caso vamos a hablar de otro favorito de Virginia, porque todos son sus favoritos. No, no tanto. Me gusta. Con Verne todavía no hemos llegado. Vamos a hablar del señor Julio Verne, un autor acuariano, y vamos a ver por qué no puede ser más acuariano este señor. Con Verne tenemos una relación de amor y no tan amor. No digo odio porque lo admiro muchísimo, pero no llega a ser mi estilo literario favorito. Se habrán dado cuenta que yo tiendo más a la poesía, a lo romántico, a lo fantasioso. Para más referencias vayan a ver, escuchen a Tolkien, se van a dar cuenta que el fanatismo no llega al mismo nivel. Y Julio Verne tiene una característica o una estructura literaria o un género que es totalmente distinto a los géneros de los que venimos hablando. Claro. A ver, cuando planteamos, quién elegimos para la temporada Acuario, yo dije, sin dudarlo, vamos con el señor Julio Verne, porque Julio Verne es el padre de la ciencia ficción, y siempre que uno piensa en Acuario, si bien es un signo fijo, es que los acuarianos siempre están como 2 pasos más allá. Entonces tienen esta cuestión tienen la cuestión de lo impredecible, de lo eléctrico, de los cambios rápidos, de ir un poco en contra de la estructura, pero al mismo tiempo tienen esta cosa que discutir con un acuariano es discutir con una piedra, no van a cambiar su manera de pensar. Claro. Entonces, cuando mirábamos la carta de Julio, mirábamos que este sol acuariano está en la parte más arriba de la carta, desde la astrología tradicional es la casa 9, desde la Placidus es casa 10, que está el medio cielo ahí. Esto es Agus que me va metiendo sus enseñanzas. Pero lo que sí tiene es un sol que se iba a ver. Exactamente. ¿Por qué decimos que es un sol que se iba a ver? Porque, como dijo Vir, está en el punto más alto de la carta. Hay lugares de las cartas natales que tienen mucha más visibilidad o que tienen mucha más expresión y mucha más extroversión que lugares de la carta que quizás son más introvertidos o quizás son más ocultos o quizás son más de estar metidos para adentro.
El medio cielo en una carta natal nos habla de este lugar de reputación, este lugar de imagen pública, este lugar de imagen social, cómo yo soy reconocido ante mi audiencia, ante lo que hago y mi público. Que no necesariamente esto indica que voy a salir en los diarios o que voy a salir en los medios o que voy a hacer, pero sí dentro de mi entorno y sí dentro de mi contexto voy a ser una persona con una manera de expresarse y una forma de ser visto muy reconocida. Claro, que tampoco esto tiene que ser que voy a ser famoso. Tal vez no me van a reconocer por cosas positivas tampoco, ¿no? Pero sí que voy a ser reconocido. Y teniendo Acuario ahí, este señor, que yo les decía, bueno, es el padre de la ciencia ficción, cuando ustedes se encuentran con una obra de Julio Verne, díganse 80.000 leguas de viaje submarino, díganse La Vuelta al Mundo en 80 días, y otras tantas que tiene, es esta cuestión de el tipo nacido en 1828, va hablando de adelantos tecnológicos y de cuestiones que todavía no estaban ni pensadas y que para nosotros hoy son normales, pero que en el contexto en el cual él los escribe, no lo eran. A pesar de que él escribe casi por la segunda revolución industrial, o sea, incluso el género que elige para escribir no era lo común, porque estábamos transitando una cuestión, un género literario que era el realismo, por todo lo que estaba pasando a nivel social, ¿no? Estamos hablando de las fábricas, de las ciudades que se empiezan a generar alrededor de las fábricas, ¿no? Un montón de cuestiones de la vida diaria que se empiezan a retratar en las novelas. No la ciencia ficción. O sea. Bueno, de hecho, una de las características de Julio Verne tiene que ver con esto de que hay una línea muy delgada entre lo que es la ciencia ficción y la literatura científica. Entonces, claro. Él no, de alguna manera, él no quiso cultivar la ciencia ficción. Obviamente que a lo largo del tiempo fuimos descubriendo de que él, de alguna manera, no sé, creó este género. Pero lo que él quería hacer tenía que ver con una cuestión de literatura científica. Claro, después se le ponen los nombres, ¿no? A los géneros, pero el primer escritor o el que empieza a ser novedoso en esto, no está pensando en crear un género literario. Al contrario, ellos escriben, no hay una intención de... Sí, teniendo en cuenta este sol tan alto en su carta, evidentemente lo que escribiera iba a tener una resonancia. Podría haber sido periodista, podría haber sido... No, él lo hace desde el lado de las letras. Controvertido porque, de hecho, el padre de él quería que fuera abogado, y él, Lance, dice abogado no, y se dedica a la literatura, ¿no? O sea... Sí, termina dedicándose a la literatura. Sí, entonces es como que ya de entrada vemos esto, ¿no? Los viajes espaciales, o sea, siempre que veo, que supongo que se habrán dado cuenta a medida que fuimos analizando, ¿qué los motiva? ¿No? Cómo una persona de repente dice, bueno, voy a escribir esto. Y te crea un mundo como Tolkien, o te crea viajes espaciales como Verne, o te escribe una poesía que te desarma como Hernández, o te retrata la sociedad como Luis Miguel Alcott y la situación de la mujer, siempre en contextos en los cuales ya están como 2-3 pasos más allá, ¿no? Sí. Imagínense siendo acuariano. A mí me llamaba la atención de que en la literatura de Verne lo más visible es el anticipo a los desarrollos tecnológicos y a los avances tecnológicos y a los hallazgos científicos que se empezaron a dar o que se empezaron a mostrar años y mucho tiempo después de su muerte. Sí, indudablemente. Y de hecho, cuando nosotros pensamos en ciencia ficción, tenemos que no pensar solamente que la ciencia ficción nos habla de los viajes al espacio, de los robots o del avance tecnológico en sí, sino que la ciencia ficción también nos habla de modelos de sociedad, ¿sí? Que pueden ser utópicas, en donde todo funciona, o pueden ser distópicas, en donde todo es un desastre. Verne medio que nos vende una cosa más utópica, más del viajecito, más de qué lindo, pero al mismo tiempo tiene obras que critican o que anticipan lo que puede ser una sociedad futuro. Por ejemplo, París en el siglo XX nos habla de una sociedad consumida por el capitalismo y el dinero, en donde la educación es algo utilitario a la industria, ¿sí?
que de hecho esa no se la querían dejar publicar porque decían que era muy pesimista. Y no, el tipo ya estaba viendo, por eso te digo, y acá está un poco esto, él tiene Acuario en casa, el Sol en Acuario, tiene un Mercurio en Acuario, pero también tiene una Luna en Escorpio. Sí, nos va a hablar de que de alguna manera es lo que él considera el refugio, o lo que él considera el lugar de confort, o que lo que para él es este lugar de seguridad, que vendría a ser lo lunar en cualquier carta. Que esté en Escorpio nos habla de que es incómodo, no es fácil de tolerar, tengo que estar como a la defensiva muchas veces, tengo que estar como alerta porque algo malo puede pasar. Y justamente en este algo malo puede pasar hay mucho de yo quiero de alguna manera entender qué es todo eso malo que puede pasar y meterme en lugares que son ocultos, o meterme en lugares pesados, o meterme en lugares difíciles, porque obviamente yo sé que algo malo puede pasar. Claro, entonces un poco la ciencia ficción, después de él, que es el padre de todos los autores más reconocidos de ciencia ficción, ya sea George Orwell o Ray Bradbury, Orson Welles, bueno, hay un montón que podemos nombrar, Huxley, la ciencia ficción que hacen tiene esta connotación, mirá que esto puede pasar. Claro. ¿Sí? Y ahí está porque a mí no me gusta tanto la ciencia ficción. La verdad que no tengo ganas que me cuente lo que va a pasar. Déjame vivir en un mundo de elfos, que son más simpáticos. Claro. Nota al margen, a Virginia no le gustan los spoiler alert de las películas de ciencia ficción. No. Que de hecho, en esto de los anticipos, hay, si vamos al correr de la historia, muchas películas o muchas series o muchos libros de literatura han anticipado cuestiones que tenían que ver con el devenir del avance tecnológico. Nos podemos ir a una película mucho más cercana como Volver al Futuro, en donde esto que tiene que ver con la realidad virtual, o que se manejan las cosas con robots, o que hay una cuestión del poder volar autónomamente, que ya de hecho está disponible. Pero volviendo a Verne, dentro de los anticipos, así como vos comentabas en esto de París del siglo XX, lo que tiene que ver con el consumismo del capitalismo, también está la red de Internet, una red de interconexión mundial, sí, en donde era muy... Como un tipo, en ese siglo, se puede imaginar que puede haber un sistema de comunicación internacional como es para nosotros en Internet, que es normal y es fundamental. Bueno, ahí tenés un Mercurio en Acuario. O sea. Pensar disruptivamente. A ver, Acuario no es solamente futurista o solamente innovador o solamente rebelde per se o por ser rebelde, porque la realidad es que a mí en lo personal me cuesta muchas veces identificar a una persona acuariana, o nos cuesta de alguna manera identificar esencialmente la energía de este signo. ¿Pero por qué? Porque en realidad, para poder entender la rebeldía o la innovación del acuariano, primero tenemos que entender su contexto, primero tenemos que entender su medio ambiente, porque Acuario es el rebelde o el salido de la norma o el distinto dentro de su propio ecosistema, dentro de su propio espacio. Podemos ser un acuariano. Podemos tener una familia de hippies y el acuariano nacido va a ser un CEO de una empresa. Claro. Para ponerlo en algo bien concreto. Tangible. Eso es lo que dice Agus. Dentro de una familia de hippies conectados a la naturaleza, te come los Doritos ultraprocesados. ¿Se entiende? Porque es rebelde en su ecosistema y en su medio ambiente. Y dentro de su ecosistema y de su medio ambiente, en esta salgo de mi norma o salgo de la cuestión normativa de mi ecosistema, obviamente que para hacer eso yo soy una persona que es altamente intelectual y altamente inteligente. Entonces me instruyo, leo, aprendo, absorbo mucho conocimiento. Entonces luego es muy difícil después cambiarle una idea a un acuariano, más allá de que es un signo de aire, que tiene que ver con la comunicación y que tiene que ver con las ideas y que tiene que ver con el pensamiento. Es fijo. Entonces hay algo del no querer
modificar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque yo ya lo aprendí, porque yo ya lo tengo incorporado, porque esto funciona de esta manera. Yo ya probé de otras formas y de otras formas esto no funciona, entonces funciona de mi forma. Son así. Tengo mucho acuariano alrededor mío y vos decís, no puede ser que lo haya resuelto de esta manera. Y sí, pero para llegar a esa resolución son gente muy brillante y son conscientes de su brillantez. Por algo el opuesto es Leo, el opuesto complementario de Acuario es Leo. Hay una cuestión por ahí al acuariano no le va a gustar tanto estar en el centro de la escena como un leonino, pero tienen una cuestión del orgullo también y de decir, bueno, esto es lo que yo sé y acá estoy, no me movés de acá. Vos hacés lo que quieras, pero a mí no me movés de acá. Acuario no te va a intentar liderar, tal vez como un leonino, pero tampoco va a moverse del lugar donde está. Es un líder, pero es un líder colectivo. Claro. Y aparte hay una cualidad que la he compartido con muchas personas que tienen Acuario en su carta y me llama muchísimo la atención. Tienen una cuestión de esto del amor por la humanidad y de la apreciación del colectivo humano, pero detestan a la gente. Yo conozco muchos acuarianos y es una característica que he visto también, o sea, son como todos, o sea, esto, me encanta la humanidad y todo lo que hace y produce, pero no charlemos tanto, ¿sí? O sea... Claro, no compartamos, permitime tener mi límite y mi espacio. Y esto de la libertad, ¿no? Que para los acuarianos o sea, es muy... para tener un acuariano de tu lado lo tenés que dejar libre, tiene que sentir que no lo estás enjaulando, o que no lo estás persiguiendo, o que puede ser él de la manera cómoda que se le antoje, ¿no? Y como con respecto a esto que yo les decía, esto que decía Agus también, es muy difícil saber cuándo alguien es acuariano, porque hay signos que por ahí vos detectás más rápido. Pero un acuariano puede ser o el hippie rebelde, o puede ser el CEO de una empresa, o puede ser el director de un colegio, o puede ser un montón de cosas. Hay que comprender primero su propio contexto. Y en el caso de Verne, comprendiendo su propio contexto, que tenía que ver, como decía Virginia al principio, estamos hablando de Francia en el 1800, Segunda Revolución Industrial, estábamos recién con este proceso de empezar a adquirir o empezar a tomar de una manera muchísimo más visible avances tecnológicos, mejoras, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el desarrollo urbano, ¿no? Esto de que alrededor de las fábricas se empezaban a encontrar, claro, o sea, a construir las ciudades, porque obviamente había que acceder a la fábrica, porque había que dar empleo. Y todo este proceso... las sociedades como las conocemos hoy, ¿no? O sea, los primeros atisbos de capitalismo, ustedes piensen que después en 1917 viene la Revolución Rusa, o sea, muy convulso todo, muy novela, muy realismo, muy te cuento lo que está pasando, ¿sí? Porque es lo que tenemos que ver. En esta época también surge la prensa y los diarios y el género policial también, tenemos acá como mucho género policial. Y de repente este señor dice, yo te voy a escribir una novela, pero vamos a viajar al espacio. Claro. Vamos a traer algo que salga de la normativa o que salga del estereotipo de lo que se estaba haciendo en ese momento y de lo que en ese momento era su contexto. Que obviamente para ese contexto tiene que ver con esto de que, esto es raro, esto es distinto, esto no se leyó en otro momento. No. Al punto de pensar en esto de los anticipos, que anticipó las armas de destrucción masiva, que anticipó el helicóptero, que anticipó las naves espaciales, que anticipó los transatlánticos. Entonces, había algo de que me estás contando algo que yo no puedo ver, que yo no tengo evidencia de que esto existe. Que ustedes piensen que él no solo nos manda al espacio, sino que nos manda al fondo del mar. El fondo del mar que al día de hoy sigue siendo misterioso. El espacio ya se lo recorrieron, fueron, vinieron, se sabe lo que hay más o menos, o sea, lo que puede llegar a pasar. Pero el fondo del mar sigue siendo tan misterioso hoy, por ahí un poco menos, que en ese momento, o sea... entonces, acá tenemos esta cuestión muy marcada.
también, él tenía el ascendente en Géminis también, entonces hay una cuestión de estas ideas que fluyen y que encontraron, o sea, todo se cuajó como para que él encuentre en este género que eligió poder transitar su carta natal, sin saberlo, obviamente, ¿no? Pero entonces vos ves este Géminis, este ascendente trabajado también. Hablamos del ascendente como la energía que de alguna manera venimos a incorporar, que también tiene que ver con nuestra cualidad física, que también tiene que ver con nuestra personalidad. El ascendente en una carta natal nos habla de nuestra esencia, de quiénes somos nosotros y de cómo entramos al mundo y cómo nos relacionamos con el mundo. Hay algo de lo geminiano, hay algo de tener un ascendente en Géminis que nos lleva a entender que la vida de una persona o los aprendizajes o los intercambios de una persona va a tener que ver con esto de aprender, de evolucionar, de abrirse a las posibilidades, de buscar opciones, de instruirse. Las personas con ascendente en Géminis tienen una necesidad no solamente de adquirir conocimiento y de adquirirlo de manera rápida, sino también luego de comunicar ese conocimiento. Puede Exacto. ser a través de la radio, puede ser a través de la tele o puede ser a través de la escritura, pero de alguna manera yo tengo que explicar qué es esto que estoy aprendiendo. Es un montón, ¿no? Y esto de es un montón. Y ustedes piensen que, lo hemos hablado un montón de veces, el regente de su ascendente, que es Géminis, es Mercurio. Entonces, está como ligadito todo acá, ¿no? Como que, bueno, siempre hablamos de esto, la carta natal es un mapa precioso de nosotros. Sí, que nos habla de alguna manera de las experiencias de vida que vamos a tener, y no solamente de las experiencias de vida que vamos a tener, sino de cómo vamos a sobrellevarlas y quiénes son nuestros protagonistas dentro de esas experiencias claro. de vida. Y pensar en ese sol en Acuario, muy cerca de ese Mercurio también en Acuario, de alguna manera hay yo voy a ser reconocido por lo que escribo, yo voy a ser reconocido por lo que quiero comunicar, yo voy a ser reconocido por mis ideas, yo voy a ser reconocido por mi intelecto, por lo que yo pienso y por lo que puedo expresar. Y teniendo en cuenta que está tan cerca de ese medio cielo, a menos de que sea la casa 9 o la casa 10, habla de esa reputación. O sea, yo voy a ser reconocido como un loco que vino a escribir de cosas que no entendía nadie de qué se trataban, porque eran cosas completamente inventadas, pero que a lo largo del tiempo y en perspectiva van a ver que esto de alguna manera se va a hacer realidad. Exacto. De hecho, piensen que, yo siempre digo, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, piensen que en algún momento la tecnología fue prender un fuego y cocinar la comida. Siempre tenemos que no pensar en grandes ideas irrealizables, sino que en lo concreto, bueno, Acuario ya pensó las grandes ideas, pero lo trae un poco a lo concreto también. Y acá, Verne, ¿de qué manera lo trajo a lo concreto? ¿Lo escribió? Me haces pensar en esto de que es un montón. Igual me haces pensar en esto de la tecnología, ¿no? De que hoy concebimos la tecnología como el celular o la computadora o el internet o el intercambio que tiene que ver con algo. O sea, uno escucha la palabra tecnología y piensa que es algo futurista todavía, o que piensa que es algo innovador, o que piensa que es algo distinto. Y en realidad tecnología tiene que ver con el proceso de aquellas construcciones que nosotros vamos teniendo a lo largo del desarrollo que hacemos para que se nos facilite la vida en algo. También te digo, tecnología, tengamos en cuenta que el primer gran avance tecnológico fue el fuego. O sea, que alguien dijo, cocinemos la comida, alguien dijo, mirá para qué me sirve esto, me caliento, y a partir de eso del fuego se empezaron a crear las comunidades alrededor del fuego, y me siento a contarte una historia. Entonces, la literatura es esto, es crear mundos. Dependerá de mi escritor, qué mundo voy a crear. Voy a crear un mundo realista en donde te cuento para que vos veas bien lo que está pasando, te creo una ciencia ficción, te creo un mundo de elfos, te creo una poesía, pero te estoy queriendo comunicar algo, ¿sí? Y este hombre dio el puntapié inicial a un género muy rico que abarca muchísimas aristas. No sé, hablábamos con Agus, por ejemplo, yo mencioné recién a Orson Welles.
con su Guerra de los Mundos, que lo transmite por radio, y si bien era un radioteatro, la gente terminó creyéndose realmente que había una invasión de extraterrestres y un exilio de la ciudad de Nueva Jersey muy grande, sí. Y que hizo desastres porque no, o sea, el tipo lo contaba como si fuera una noticia periodística y es maravilloso, ¿no? Está bien. Pero a ver, también seamos realistas de qué fragmento uno escucha y qué escucha, porque yo tuve la oportunidad de escuchar claro, fragmentos de la Guerra de los Mundos, fragmentos de esas emisiones y estaba aclarado que era ficticio, estaba aclarado que no estaba siendo verdad, estaba aclarado de a momentos de que eso no estaba ocurriendo, sino que era parte del radioteatro. Y sin embargo, de alguna manera, fue tanto el movimiento colectivo y fue tanta de alguna manera lo que la gente resonó con esa información que terminó justamente esto, ¿no? Haciendo un exilio masivo de la ciudad de Nueva Jersey. Sí, y una ola de nacimientos, porque la gente dijo, listo, se acaba el mundo, esta es la mía. Y me llama mucho la atención dentro de la carta de Verne, volviendo a Verne, que es toda esta acuarianidad de innovar, de hablar de cosas que son distintas al contexto en donde estoy, de ser una persona que está escribiendo un género que es atípico a la época, que es nuevo a la época, que es rebelde, que es totalmente ajeno a lo que se estaba escribiendo. También tenía dentro de su carta a Venus, que es el planeta de lo que nos atrae, que es el planeta que tiene que ver con lo que nos resulta bonito, o de lo que nos resulta atractivo, o de que aquello que tiene que ver con lo vincular, y lo agradable está en Piscis, también en un lugar muy expuesto de su carta. Entonces, todo lo que él escribe, amén de ser futurista, amén de ser innovador, amén de ser muy extraño y distinto para la época, también tenía ese toque fantástico, también tenía ese toque místico, también tenía toda esa cuestión de tocar una parte que tenía que ver con lo emocional, porque es una carta que tiene mucho aire desde este lugar de la expresión, el sol, Mercurio, el ascendente, en signos de aire, ¿no? La mente, lo que tiene que ver con el pensamiento, lo que tiene que ver con lo abstracto, de la manera de comunicar y de intercambiar con los demás, también tiene mucha agua en su carta, ¿no? Para hablarnos de esto. Mucha agua, una luna en Escorpio, Venus en Piscis, Júpiter está también en Escorpio. Entonces, ¿cómo se combinaron estos elementos, no? Generalmente en astrología el aire y el agua parecieran que van en sentidos opuestos, pero en realidad, bueno, nuestra carta es un conjunto de energías que se tienen que trabajar. En la obra de Verne vemos esta cuestión de todo este aire y también vemos la emocionalidad, ¿no? O sea, tal vez él resolvió toda esta ensoñación pisciana de ese Venus, lo resolvió desde el aire, lo resolvió creando mundos y creando cosas así, pero acá está presente. Lo mismo que él tiene Marte en Sagitario, entonces hay algo, muy poco fuego, es una carta que tiene muy poco fuego, pero el Marte está en Sagitario. Siempre pensamos Marte como el guerrero, ¿no? Marte como el que conduce un poco ese sol. El que hace, entonces, el que lleva la batuta, el que me va a permitir a mí llevar a la acción. Y es simpático que de repente lo que me lleva a la acción, y esto lo hemos visto también en reiteradas veces en otras cartas, lo que me lleva a la acción es el otro. El que me motiva es el otro, porque ese Marte, al estar en Sagitario, está en la casa de los otros, en su carta natal. Sí. Entonces, ¿quién es el que me viene y me dice, dale, vamos, dale, hacelo? O el que me confronta para que yo lo termine poniendo en un plano activo. Entonces, bueno, acá está su editor, tiene un editor que fue su amigo de toda la vida, que fue un poco tal vez mismo su mujer. No recabé mucho dato de la mujer, pero en general esta gente es muy apoyado por su entorno, algunos más que otros menos, ¿no?
tiene esto de quién me impulsó para que yo vaya hacia esto y crear estos mundos y crear estas realidades que no dejan de ser, los personajes no dejan de ser personajes disruptivos, ¿no? O polémicos. Sí. Estoy pensando en el Capitán Nemo, por ejemplo. No era un señor tan amable que digamos, como personaje, ¿no? Esto de crear esto de decir, bueno, vamos a dar la vuelta al mundo y te creo un globo aerostático y en 80 días voy a dar la vuelta al mundo. Entonces, bueno, hay una cuestión de la acción también, de cómo lo llevo a la acción. Y lo llevo a la acción desde una manera novedosa y rompo con lo establecido y bueno, ahí está. Toda esta carta natal tan activa, ¿no? Sigo pensando en esto de la mezcla del aire y el agua y el nivel de alguna forma de cómo se traduce en su historia y en su narrativa también lo que a él le pasaba. Esto que hablabas al principio de que de alguna forma estuvo a punto de no publicar París en el siglo XX porque era una obra muy pesimista o era una obra... De hecho fue póstumo, se publica post-mortem. Hay parte de su obra que tiene que ver con su desencanto social, en donde sus problemas... Sí. Absolutamente. Con no haber tenido un matrimonio feliz o no haber tenido una pareja que lo acompañara, los problemas de relación con su hijo o la enfermedad de un ser muy querido para él y todo lo que estaba ocurriendo alrededor, obviamente plasma mucho en su obra todo el desencanto social que él iba teniendo y es donde transmite también esta cuestión de pesimismo. ¿Y por qué? A ver, pensar en esto de que Acuario puede ser innovador, Acuario puede ser disruptivo, Acuario puede ser transgresor, pero no nos olvidemos que es un signo regido por Saturno, si bien en la astrología tradicional también está esta cualidad uraniana, ¿no? Esta cualidad de la diferenciación. Al tener esa regencia tradicional con Saturno, nos vamos a este lugar frío, a este lugar seco, a este lugar austero, a este lugar en donde no brilla el sol, a este lugar en donde no es fértil para sembrar, a este lugar en donde es muy angustiante, es muy... no me está saliendo la palabra, no es devastador, pero es muy decepcionante, ¿no? Entonces todo lo que va a pasar en algún momento me va a decepcionar. Incluso, bueno, en astrología moderna, el regente de Acuario es Urano, en astro tradicional es Saturno. Hace un rato antes de empezar a grabar con Agus debatíamos esto. Bueno, a ver, soy el rebelde, el que quiere buscar un cambio de sistema, pero al mismo tiempo creo otro, con reglas. O sea, entonces, porque acá está esta cuestión saturnina. Saturno nos da la capacidad de mirar cuando algo ya no funciona y nos da esta idea, bueno, hay que arreglarlo o hay que madurar esto, o hay que hacernos responsables de esto que ya no va más, pero al mismo tiempo te crea otro sistema. Entonces, un poco es esta dicotomía acuariana, ¿no? Esto de ser innovador, pero al mismo tiempo ser fijo. Y Saturno en esta característica también tiene esta cualidad de la dificultad o lo difícil que es estar, tanto de un lado como del otro, ¿no? Lo difícil que es estar en un lugar muy de estructuras, muy de límites, muy capricorniano, ¿no? En donde las cuestiones tienen que seguir un orden o para yo lograr mi meta tengo que ser perseverante, disciplinado, constante con lo que quiero hacer. Y al mismo tiempo ese Acuario, por otro lado, saturninamente hablando, es esto de las cosas no surgen porque sí, sino que surgen después de un proceso y después de un tiempo. Primero tuvo que haber un régimen, primero tuvo que haber una estructura, primero tuvo que haber una cierta cantidad de límites para que luego esos límites venga alguien y diga, che, ¿esto te parece o no? Y los cuestione para llevarlos a esta innovación o este adelanto tecnológico y cambiarlos. Claro. De hecho, si pensamos en otras, teniendo en cuenta esto que estamos hablando de lo saturnino,
se me ocurre que pensar que las grandes, pues, Verne fue el padre de la ciencia ficción, indudablemente, pero los que vinieron después, en realidad, pienso en Huxley, pienso en, bueno, hablamos de Orson Welles, pienso en el autor de 1984. Autores que tienen que ver con la ciencia ficción, en donde tampoco describen mundos muy amorosos. Isaac Asimov, dentro de lo que es todo su escritura de la ciencia ficción y de los viajes, ahí sí, los viajes espaciales, los extraterrestres, las comunidades dentro de otros planetas y demás, también habla mucho de esto de que qué ocasiona el avance tecnológico y qué ocasiona todo lo que tiene que ver con lo distópico. Y esto que hablabas de lo distópico, también hiciste en un momento una analogía con Wall-E, que si bien es una película de Disney que te termina con un final feliz y obviamente hay un lugar en donde, lo que estamos viendo es un mundo que fue destruido por el ser humano. Claro, y que en realidad Wall-E lo que rescata es la plantita, porque lo que no había era verde, o sea, y teníamos a los humanos viviendo gordísimos porque era sin moverse. De hecho, el capitán que termina dándose cuenta de que todo estaba mal, si hay una parte de la película que se va mostrando los diferentes capitanes y eran de más atlético a menos atlético, que tiene que ver un poco la crítica que hace Wall-E, es este sedentarismo que caracteriza un poco a nuestra época, ¿no? Esto de tengo todo tan servido, la tecnología ha hecho tanto, bien intencionadamente, pero se ha hecho tanto que a veces tú decís, bueno, y la de moverte no la sabés, o sea, la de inventar. Hay un cuento, que ahora por supuesto que no me acuerdo el autor, que se llama Cassette, que creo que es de Enrique Anderson Imbert, que habla que en un mundo totalmente tecnológico castigan al chico porque no había aprobado un examen, entonces era todo tecnológico, y él castigado, dice que habría que crear algo portátil para poder llevar a todos lados y que cada uno pudiera leer, y vuelve a inventar el libro. O sea, siempre se habla de ciencia ficción y la ciencia ficción un poco dice que en algún momento vamos a volver de nuevo al palo y a la piedra, ¿no? Como que le vamos a dar vuelta a la rueda. Tiene un poco de sentido. Había... De hecho, Einstein decía que la próxima guerra mundial iba a ser con palo y piedra, porque claro, hasta dónde puede llegar un poco lo que analiza, yo creo que desde Verne en adelante lo que analiza esta gente es hasta dónde podemos llegar. Black Mirror, se me ocurre, las series de Black Mirror. De hecho, hay una movida ahora, muy a nivel global y a nivel cultural, de esto de volver a la naturaleza, volver a la conexión real, volver a dejar, volver a hacer las cosas sin la ayuda tecnológica. Volviendo a Verne, hay algo... Tampoco esto es me pongo a hacer manteca como la vieja usanza, bueno, ¿no? Sí. Volviendo a Verne, ahí, mientras leía parte de su historia, parte de su bibliografía y de su biografía, hay un lugar en donde dice que sus relatos eran fríos y sombríos, y me lleva mucho a este lugar saturnino, ¿no? Saturno como el planeta que es frío, que es seco, que es el más lejos del sistema solar, dentro de lo que son los visibles a ojo humano de la Tierra. Y esto de lo sombrío también, ¿no? Como este costado de esa luna en Escorpio, en donde de alguna manera tiene esta connotación profunda, esta connotación de hablar de temas que eran tabú o que tenían que estar ocultos, o que no eran temas que fueran cómodos a lo social, de que se iba a un lugar muy de investigar profundamente. Y por un lado tenía todo un costado de que su escritura o su literatura tenía que ver con esto de la ciencia como impulsora del progreso de la humanidad, pero al mismo tiempo fue mutando en esto de que los humanos terminan siendo consumidos por esa misma ciencia y ese mismo capitalismo. Exactamente, sí, de hecho... las distopías tienen como esta característica, ¿no? Si quieren algo mucho más no digo más sencillo, pero más cercano, es Terminator, ¿no? La máquina que termina dominando al ser humano. O Stranger Things, que hacen investigaciones directamente con los seres humanos y van creando, ¿no? Utilizando al humano como el insumo
para crear e investigar y los superhumanos, qué sé yo. A ver, históricamente pasó esto de querer crear al soldado perfecto. No nos vamos a ir mucho en la historia tan trágica de la humanidad, pero el ser humano, ¿hasta dónde puede llegar? ¿No? Me hablas de la invención de supersoldado y mi mente no puede evitar irse a Marvel, pero bueno, creo que hay una... Sí, estaba pensando en el Capitán América, pero también si queremos ver un poco en esto más Iron Man, ¿no? Hasta dónde puede llegar la tecnología y un genio, ¿no? O sea, convengamos que Tony tiene su parte oscura. Lo queremos, pero a ver, chicos. Y esto no hubiera sido posible si Verne no hubiera escrito y hubiera iniciado un género literario, sin saberlo, ¿no? Sin saberlo porque de alguna forma no creo que en ese momento, en el 1800, luego de publicarse sus libros, dijeran, uy, esto vamos a llamarlo ciencia ficción. No, al contrario, esos son los análisis posteriores, pero piensen que acá está esta cuestión acuariana que mencionábamos antes, ¿no? Esto de estar 2 pasos más allá y de tener esta capacidad de ver lo que todavía otros no han visto, ¿no? Y el gran valor que se le da a la mente. Acuario es un signo de aire y es muy mental. Yo siempre que pienso en los signos de aire, me lo imagino Acuario mirando todo desde arriba, ¿no? Como este narrador omnisciente que te va contando lo que está pasando, sí, lo que va a pasar, y te lo anticipa, ¿sí? De repente por ahí Géminis es más la mente y las conexiones, y Libra es mucho más armónico, pero Acuario tiene esta característica de te miro de arriba y te anticipo, y te lo estoy contando. Pienso en la carta de Verne desde este lugar de tenemos un sol en Acuario, que es un sol en exilio, porque el sol rige el signo de Leo, entonces estando en Acuario está fuera de su casa, está incómodo, está débil. Cuando hablamos de debilidad planetaria, obviamente que no hablamos de que la persona vaya a ser una persona débil o que vaya a ser una persona que no tiene fuerza, sino que estamos hablando de que al sol estar débil habla de que la cualidad de mostrarse va a ser muy atípica a su norma, ¿no? Ahí tenemos también una cualidad acuariana. Por otro lado, tenemos a una luna en Escorpio que también está en caída, que también está incómoda. Tenemos un Saturno que está en Cáncer, también incómodo, también difícil, también desafiante, y como que de alguna manera lo único que lo rescata o lo único que tiene positivo es esa Venus en Piscis que está en exaltación, para pensar en esto de que, bueno, de alguna manera, y creo que es un patrón de estos escritores que venimos dialogando, el escritor termina encontrando en su narrativa, en su fantasía, en su propio mundo interno, en eso que le apasiona, en eso que de alguna manera construye para sí mismo, termina teniendo esa fascinación y ese lugar de escape, ¿no? Muy pisciano, de escaparse en su propia literatura y en su propia pasión, porque para él el mundo era algo que lo estaba decepcionando demasiado, ¿no? Muy saturnino, ¿no? Muy de decepción. Claro, y bueno, ¿cómo lo manejo, no? Y es muy notable a medida que decimos sí, re. Y este Saturno en Cáncer, que es esta emocionalidad que no le es cómoda a Saturno. No es que Saturno dice, che, qué lindo, tanta emoción, no, todo lo contrario. Y es interesante ver, como vos decías, Agus, a medida que fuimos, y los escritores que sigamos analizando, esto de el mundo me desencanta, entonces yo tengo que crear mi mundo, ¿no? Obviamente que Verne al principio crea mundos muy interesantes, y luego, a lo largo de las decepciones de su vida y el desencanto social, tuvo esta cuestión de mostrar a través de su literatura toda la parte oscura o la parte dolorosa o la parte incómoda de lo que tenía que ver con el contexto social. De hecho, los poetas tienen esta característica, los grandes poetas tienen estas características que vos decís, bueno, tirame un centro porque esto es todo pálido. Estoy pensando en varias poetisas, sobre todo, que obviamente, porque las poetisas, digamos que en el mundo literario durante mucho tiempo fue dominio
masculino, entonces las primeras escritoras tuvieron como que luchar mucho por su lugar. No fue fácil, para nada, que es, de hecho, muchas escritoras escriben con un seudónimo, ¿no? Pero esto, volviendo a Verne, ¿no? Esto de el mundo puede ser tremendamente desencantante, entonces voy y yo te creo un mundo, pero en algún momento no deja de entrar el mundo exterior a mi propio mundo, entonces te creo un Sauron, por ejemplo, que te quiere destruir todo, te creo una sociedad distópica. Para ir cerrando, bueno, mi hija tiene una adaptación infantil de un texto de Verne, y quiero compartírselos. Voy a dar el nombre del texto al final, porque justamente me parece que hace mucho sentido de que pensar que este texto fue escrito en el 1800 y lo pudimos ver muchos años después, estoy hablando casi 100 años después. 3 audaces viajeros, Michael Ardan, el presidente Barbicane y el capitán Nicol, quieren viajar a la Luna. Para ello construyen un cañón gigante. Ingresan a la cápsula, que está dentro del cañón, y también llevan 2 perros y varias gallinas. Se dispara el cañón y la cápsula se eleva en el aire. La cápsula vuela en el espacio. Los 3 exploradores pasan muy cerca de un asteroide. El viaje dura cerca de 4 días, 1 hora y 13 minutos. En la cápsula, todos los objetos vuelan. Pero calculan mal. La trayectoria y la nave rodea la Luna y gira sin parar. No pueden alunizar. Los viajeros miran la superficie de la Luna. Ven las llanuras, la montaña Erastótenes y los cráteres Platón y Copérnico. En la Luna no hay habitantes, ni bosques, ni animales. Solo polvo, rocas y hielo. ¿Cómo van a regresar a casa ahora? Gracias a un cohete, se dirigen a la Tierra. La cápsula cae en el océano y flota en la superficie. Los 3 amigos finalmente regresaron a casa. Pensar que este texto es del 1800, ¿no? Y el hombre llega a la Luna en 1969. El texto es alrededor de la... Claro. Y esto de hasta el perro. Recuerden que hasta el perro, porque recuerden que mandaron a la pobre Laika en un cohete a la Luna, la gravedad, toda la explicación. No, ahí vemos que este hombre era un adelantado. Claramente era un adelantado. ¿Sí? Parece un viajero en el tiempo. Exactamente. Estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Parece que fue vino y te lo escribo. De hecho, ahí tenemos Volver al Futuro. El texto que es alrededor de la Luna nos habla luego de las misiones Apolo, en donde fueron y recorrían la órbita de la Luna y luego regresaban hasta que en algún momento en el año 1969, un 20 de junio, lograron alunizar. 20 de julio de 1969. Me parece fantástico pensar en esto de que ese pequeño texto, si bien obviamente es una adaptación infantil, ese pequeño texto tiene un montón de referencias a un montón de hechos que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. Sí. El cohete que se lanza, la cápsula que se desprende luego del cohete, la llegada del hombre a la Luna, la llegada del perro, ¿no?, al espacio, y el regreso de esa cápsula que cae en el océano de la misma manera. Entonces uno dice, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El científico de la NASA, que dijo, bueno, me agarro en los textos de Verne. ¿Leyó Verne? Yo creo que sí. Yo creo que siempre en un punto hay un niño que en algún momento imaginó eso que después hizo. Yo creo que la tecnología nace... A ver, una de las grandes cuestiones de la ciencia ficción es crear lo incierto sobre lo cierto. Hay ciertos y sobre esos ciertos yo creo los inciertos. La gran cuestión de la ciencia ficción es qué pasaría si mezclo esto con esto o hago esto. Y Acuario un poco es eso. ¿Qué pasaría si
Y cuando nosotros estamos recién llegando a la pregunta al qué, Acuario ya lo resolvió y te creó un cohete cuando nadie creaba cohetes. Y volvemos a lo mismo, no necesariamente Acuario tiene que ser el que va a crear el universo espacial o el universo submarino, o No. puede ser totalmente atípico y totalmente rebelde y disruptivo dentro de su propio contexto. Entonces, dentro de su propio contexto... Por eso yo digo, esto, ¿no? De ser disruptivo dentro de lo mío. Bueno, en un mundo de hippies yo soy el CEO de una multinacional. O sea, esta cuestión me diferencio de alguna manera. Siempre con un sentido, no es el rebelde por ser rebelde así, porque sí. No es el rebelde sin causa. Tampoco. Pues son sumamente mentales. Son sumamente mentales, exactamente. Y hay algo del que sí podemos, de alguna manera, encontrar de modo de similitud de los acuarianos, tiene que ver con esto de las críticas sociales o del buscar la cuestión de la naturaleza humanitaria y lo no convencional dentro de su propio entorno, ¿no? Otros autores dentro de lo que es los acuarianos, tenemos también a Virginia Woolf, sí, y a Charles Dickens. Sí, bueno, Charles Dickens, por Dios, ni hablar. Charles Dickens paseó por todos los géneros literarios. De hecho, a mí el que más me gusta es Cuento de Navidad, que aparecen los fantasmas haciéndole ver a ese hombre que es un avaro todos sus errores desde la niñez. O sea, hay un viaje introspectivo, hermoso. Habría que ver qué otra cosa tiene Dickens por ahí, debe tener algo pisciano seguro, de crearte 3 fantasmas que te vienen, y que el fantasma de las Navidades futuras es terrorífico. Hay algo que siempre creo que al acuariano le gusta ir un poco más allá. Sí. Sí, bueno, que pueda venir después. No es amable. Vos decís, bueno, de las futuras no, y lo que pasa es que se va a quedar solo. O sea, Dickens es maravilloso, pero es tremendo lo que está contando. Todo en un cuento, y el título Cuento de Navidad, como si vos te fueras a encontrar un cuentito simple, y no. Es toda una revisión de la vida del tipo. Acuario. Y Virginia Woolf, ni hablemos. Virginia Woolf es una lectura intimista, una lectura que te conecta con la profundidad, muy crítica de la sociedad. Bueno, el final de Virginia Woolf es tremendo, de su vida. Ella se suicida y se pone piedras en los bolsillos para tirarse al lago. O sea, hay una cuestión de que hay que cargar con esas mentes acuarianas. Hay que cargar con esa mente acuariana que va un poquito más allá de lo normal. Así que esperamos haber sido claras dentro de esta expresión, porque obviamente sí, todos los déjennos en comentarios si entienden de lo que estamos hablando. No. Déjennos en comentarios sus preguntas, sus inquietudes. Déjennos en comentarios qué parte les resuena o qué parte les llama la atención de toda esta narrativa que tenemos. Esto que siempre es mi objetivo final es que lean. Lean. El objetivo final de Virginia es que lean. El objetivo final de Agustina es de que ustedes puedan entender que la astrología se mete y se cuela y estaba presente en casi todas nuestras prácticas, y la literatura no está exenta de eso. Los esperamos para el capítulo Piscis, que esperamos sea menos tecnológicamente accidentado, pero no sabemos si vamos a poder poner algún borde o algún límite real. Es Piscis, chicos. Es Piscis. Lo que podamos, o sea, no sé. Nos tiraremos al océano y que Neptuno decida. O Júpiter, si pensamos en astrología. O Júpiter, exactamente. Como siempre, Vir, muchísimas gracias por compartir esta locura conmigo y este espacio. Y a todos los que nos están escuchando, les recordamos que me pueden encontrar en las redes sociales como Agus Astrología, y a Virginia la pueden encontrar como Astro Literata. Los esperamos en el próximo episodio de Astrología en Criollo, Astros y Literatura, para poder conocer próximamente el signo de Piscis. Que tengan una linda jornada. Chau, chau. Un besito, chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo.
Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro, no te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales que estoy como Agus Astrología. Ahí también en el link de mi perfil vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.